En este mundo cada vez más globalizado y conectado, enfrentarse a los nuevos desafíos tecnológicos que se nos presentan se puede volver una carrera de fondo. Pero imagina tu empresa como un atleta de alto rendimiento. Para competir al máximo nivel debe de entrenar duro, mantenerse en forma y crear la mejor estrategia para llegar primero a la línea de meta. En el mundo empresarial actual pasa un poco lo mismo, y la inteligencia artificial ya se ha vuelto una herramienta indispensable para ello. Los modelos de Machine Learning podrían ser como ese entrenador personal. Analizan grandes volúmenes de datos, identifican patrones y tendencias y te aportan la información valiosa que necesitas para crear esa estrategia de éxito. Estos modelos de IA podrían ser el último empujón que le hace falta a tu empresa para llegar primero a la línea de meta. ¿Y tú, estás preparado para ganar la carrera? Esto es IA Tech Talks, el podcast de Bernetech, donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Dentro intro que comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a IA Tech Talks. Yo soy Iago Pérez y hoy es un nuevo trayecto en este viaje en el que nos rodearemos de grandes amigos y profesionales del sector para ver cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestro mundo, desde la forma en la que nos comunicamos hasta la forma en la que trabajamos. Pero lo haremos de forma práctica, desgranando todas estas tecnologías que parecen del futuro pero que en realidad ya están aquí. Si os gusta nuestro contenido, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, os dejamos el link por la descripción, y a las principales plataformas de audio como Spotify, iVoox o Apple Podcast. Hoy hablaremos sobre Databricks y la plataforma de analítica de datos, desgranando un poco sus puntos clave, qué ventajas y qué nos puede aportar. Pero para ello tenemos hoy a nuestro experto, que es Sergio Marco Chapapría, Data and AI Architect en Bernetech. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Coruña, lo primero. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Encantado. Vamos con la primera pregunta, que a lo mejor hay mucha gente que no te conoce. ¿Quién es Sergio Marco? Bueno, Sergio Marco es un ingeniero electrónico, robótico y mecatrónico, con una especialidad en vehículos. Suena futurista eso. Suena un nombre extraño. Con un máster en Big Data y que lleva unos años ya dedicándose al mundo de la inteligencia artificial, dedicándose a la parte de Machine Learning, especialmente en todo el entorno de Azure y desde hace unos años en Databricks. ¿Qué fue lo que te motivó a dedicarte a todo este campo de la tecnología? Pues durante la carrera, poco a poco con los años empecé a tener un poco de curiosidad por toda la parte de Python. Inicialmente fue solamente código, simplemente hacer pruebas. A partir de esto empecé a ver el mundo de Machine Learning, empecé a curiosear por mi cuenta, me metí en ese máster que comentó de Big Data, que ya sí que me dio para andar un poco más con gente más profesional. Y a partir de aquí me gustó mucho y quise dedicarme a ello, quise aprender más, entré a trabajar y desde entonces vivo de ello. Me hablas de la carrera, pero vamos un poquito más atrás. En cuanto a la infancia, ¿cuál fue tu primer recuerdo que tienes de un ordenador, de los videojuegos, de algo que tuviera tu madre que te llamara la atención? A ver, creo que como casi toda la gente de mi edad, o más o menos, lo primero fueron los videojuegos. Fue la Game Boy Color, para ser exacto. Uf, yo tenía la verde, ¿eh? La verdad. Y ya a partir de ahí, con el paso de los años, pues sí que llegó un ordenador a casa, teniendo yo 15, 16 años, pues para mí era una novedad extrema. Y ya a partir de ahí, pues ya en la carrera sí que, pues, por suerte tenía un portátil, podía hacer ya más cositas. Perfecto, pues vamos a meternos ya en el tema de Databricks, que es el tema de hoy. ¿Podrías explicarnos qué es Databricks en pocas palabras? En pocas palabras, vale. Databricks es una plataforma analítica completa para el desarrollo de tareas relacionadas con los datos, ¿vale? Por resumirlo mucho. Es una plataforma que está basada en Spark, es una capa que tiene superior Spark, que lo que permite es que esta tecnología tan potente se permita utilizar de forma sencilla, para integrarla con casi cualquier tipo de proyecto relacionado con datos. ¿Cuál crees que es el punto diferencial con respecto a otras plataformas del mercado? El punto diferencial que ofrece, aparte del trabajo con Spark, que sí que hay algunas otras tecnologías que lo permiten, es lo que está haciendo Databricks desde hace unos años, y es integrar capacidades para cubrir casi todo lo que puedas necesitar relacionado con los datos. Desde el almacenamiento de los datos, hasta el gobierno de los mismos, hasta trabajar con ellos, hasta crear modelos de Machine Learning, modelos de inteligencia artificial, tener tu propio cómputo en la nube. Es decir, en general, el poder hacer
todo el ciclo de vida del dato desde el principio, desde el trabajo ETL clásico tradicional hasta toda la parte de analítica avanzada y IA, que es lo que estamos escuchando más recientemente, todo se puede hacer dentro de una misma plataforma, ¿vale? Lo cual pues facilita mucho el trabajo, facilita mucho el seguimiento y al final el rendimiento también. En tu trabajo diario, trabajando en Databricks, ¿puedes decirnos casos de uso reales o para qué les va a servir esta plataforma? ¿Con qué lo pueden aprovechar? ¿Qué pueden conseguir? A ver, esta plataforma, tirando un poco más para lo que me toca, para toda la parte del mundo de la IA, aparte de los datos, desde el machine learning tradicional, es decir, típicos casos de uso, tasa de abandono de clientes, análisis de riesgos, cualquier tipo de problema de este estilo, siempre y cuando tú tengas acceso a tus datos, tengas tus datos en tu lakehouse o los tengas en tu data warehouse tradicional, tú accedes a estos datos y vas a poder hacer todo el ciclo, desde el almacenamiento de los mismos y analizarlos, hasta transformarlos, hasta crear tus modelos, servir estos modelos, consumirlos, automatizarlos, prácticamente lo que se te pueda ocurrir relacionado con el problema, de principio a fin y en una misma tecnología, sin necesidad de lo que se hacía tradicionalmente de, pues, para esta primera parte tengo una cosita, para esta segunda parte utilizo esta otra tecnología, para la siguiente, y al final teníamos esquemas de arquitectura así de grandes en los cuales realmente no, es decir, había un problema ahí con el tema de compatibilidades. En este caso se puede hacer todo dentro. Y no solo de Machine Learning, no solo de temas tradicionales, sino que últimamente con toda la parte de Mosaic ML, Mosaic AI, también de generativa. Es decir, tienes toda la parte de los modelos fundacionales, tienes para poder básicamente o crear tu propio modelo o utilizar un modelo existente, o utilizar OpenAI, servir estos modelos, consumirlos. Al final, tienes para prácticamente cualquier caso de uso que te ocurra de IA, tienes todas las herramientas para ponerlo a funcionar. Esa es la gran ventaja. Vale, hablemos de los puntos clave. Hablabas ahora de compatibilidad con otras tecnologías. Vayámonos, por ejemplo, a una plataforma de análisis de datos, por ejemplo, Microsoft Power BI. Una de las integraciones o puntos clave de Databricks es esta integración con Microsoft Power BI. ¿Por qué? ¿Qué capacidades adicionales nos puede aportar Databricks ahí? A ver, al final hemos comentado de que era una plataforma analítica, que era completa, que tenía todas las capas, pero al final las empresas pues, también necesitan integrar sus propias tecnologías. Si tú tienes todo desarrollado en tu Power BI, estás acostumbrado a trabajar con ello, tus usuarios están acostumbrados a trabajar con ello, necesitas una herramienta que te permite integrar esto. No tengas que migrar todo esto a los dashboards de Databricks y trabajar todo ahí. Gracias a la parte de la adición de Unity Catalog, ¿vale? Hace un año, más o menos, año y poco, permite que la conexión de los datos, de nuestros resultados, de nuestros orígenes, a herramientas de terceros como puede ser Power BI, se puede hacer de forma completamente sencilla. Es decir, directamente en Power BI intentas conectar, accedes al Unity, le das permisos y puedes ver todos tus datos sin ningún problema. ¿Vale? Esa es una de las ventajas que nos ofrece. Puedes hacerlo todo, puedes hacer esos informes interactivos también en Databricks, pero si estás acostumbrado a tu herramienta y quieres mantener tu herramienta, cosa que es completamente normal, puedes hacerlo de forma muy sencilla, ¿vale? Y no solo con Databricks, sino con otras herramientas. Sigamos hablando de integraciones. Imagínate que una empresa ya tiene su arquitectura definida. ¿Qué pasa si tiene otras tecnologías? Por ejemplo, Microsoft Power BI que estábamos comentando ahora mismo. ¿Tendría que tirar todo o pueden convivir en el mismo espacio? Muy a raíz de lo que estaba comentando, pueden convivir en el mismo espacio. Es decir, lo que se recomienda al final es tener, obviamente, todos los recursos que puedas o todo lo que vayas a utilizar o lo más cercano a ello dentro de Databricks, ya que al final pues, te estás ahorrando cómputo, estás haciendo tu proceso un poco más eficiente. Pero si tú, por ejemplo, para el mundo de IA generativa, ¿vale? Que es lo que más ahora está tal, tú, por ejemplo, tu base de datos vectorial la tienes construida en Azure Search o tienes un MongoDB porque estás acostumbrado a utilizar esto. Pues tú perfectamente puedes integrar Databricks con esa propia base de datos que tú tienes y utilizarla sin ningún tipo de problema, que la integración va a ser completa y no te va a dar ningún problema, ¿vale? Va a ser sencillo hacerlo. Al igual que en vez de utilizar esto, pues puedes utilizar Vector Search, que será la versión que tiene interna Databricks, ¿vale? Para compatibilizarlo. Para transformación de datos, tú puedes trabajar dentro de Databricks con los notebooks en Spark, o si tú estás acostumbrado a trabajar con Azure Data Factory, puedes directamente trabajar con Azure Data Factory, esto llevártelo a Lakehouse y seguir trabajando en las etapas posteriores. Es decir, da mucha facilidad para que tú todos los trabajos que quieras hacer fuera los puedas hacer, después los puedas continuar en Databricks, después puedas la salida llevártela a Power BI y visualizarlo en Power BI, integrarse con todo tu ecosistema. Tanto dentro de la nube, es decir, como pueda pasar en Azure, como pueda pasar en Google, como pueda pasar en AWS, sin ningún tipo de problema, como con herramientas que tú puedas tener en cualquier otra plataforma. Vale, al final la base de lo que estás hablando es el dato.
y hay algo muy importante que es la seguridad. Entiendo que aquí tendremos que hablar un poco de Unity Catalog, si quieres explicamos ahora lo que es, pero ¿cómo trata Databricks ese acceso a datos sensibles? Justamente como has comentado, es decir, la gran diferencia o la clave que apareció hace muy poquito tiempo, bueno, relativamente poquito tiempo, fue Unity Catalog, ¿vale? Que sería como una capa, tú tienes tus datos, tienes todo el metadatos, datos, etcétera, todos tus recursos que tienes en Databricks o en la Lakehouse, y luego tienes una capa por encima que sería Unity Catalog, que es el que se va a encargar de gestionar tanto el acceso a los datos por parte de los usuarios, toda la parte de gobernanza, y al final gestionar esto, ¿vale? Y gestionar que la calidad de los datos sea correspondiente y todos aquellos filtros que tú quieres realizar sobre los datos. Entonces, esta parte de seguridad ahora mismo está más que garantizada con toda esta parte de Unity. Tú puedes permitir a un grupo de trabajo que acceda a unos datos, a una información que necesita para pues, sus tareas diarias, a otro grupo de trabajadores o a otro grupo de empresas acceder a otros datos y así, de forma que te asegures esta capa de seguridad. Vale, vamos a meternos sobre todo en el tema de este podcast, que es la IA, y tú trabajas todos los días con estas dos tecnologías. Recientemente Databricks ha adquirido empresas como MosaicML, que lo comentabas antes, que es como una plataforma de IA generativa, sobre todo conocida por los modelos LLM. ¿Qué herramientas o recursos nos facilita Databricks para crear este tipo de modelos? Vale, entrando ya un poquito más en detalle, sí. Databricks nos facilita muchas herramientas, tanto para el mundo, como he comentado tanto antes, como para el mundo más tradicional, como puede ser el Machine Learning o el Deep Learning con redes neuronales, como para el mundo de la IA generativa, ¿vale? Hablando del mundo primero, de un mundo más tradicional, que sería la parte de Machine Learning, tenemos herramientas para todas las capas del proceso. Tenemos herramientas para la ingesta de los datos y preparación de los datos. Evidentemente tenemos Spark, que podemos utilizar este lenguaje, al final un lenguaje distribuido que nos permite trabajar sencillo con los datos y de forma muy eficiente. Una vez finalizamos, tenemos por ejemplo el Feature Store, que nos permite coger esta información ya procesada, almacenarla en una capa virtual, por decirlo de alguna manera, en la cual nuestros datos ya están preparados para el entrenamiento y esto se puede ir actualizando de forma frecuente, ¿vale? Luego hablaré un poquito más también de esto. Después, para el entrenamiento de modelos, seguimiento de los modelos, experimentos, tracking, etcétera, tenemos MLflow, ¿vale? Que sería un framework que ya es bastante conocido, ya tiene bastantes años, que nos permite gestionar toda esta parte, de forma que conseguimos automatizar el proceso y seguirlo de forma muy eficiente. Para la parte de servir el modelo, tenemos tanto MLflow también para la parte de servir, como Unity Catalog. Nosotros, nuestros modelos, cuando los desplegamos, cuando implementamos nuestros modelos y ya funcionan, los podemos meter en Unity Catalog, añadiendo también esta capa de seguridad a los modelos, esta capa de monitorización y poder ver estos resultados. Cosa que pues, nos facilita también el seguir todo el hilo. Y después, como hemos comentado, pues tenemos los dashboards o tenemos Power BI, por ejemplo, herramientas externas que nosotros queramos utilizar, las podemos integrar para monitorizar estos resultados. Es decir, resumiéndolo, tenemos todo el ciclo de vida de todo aquello que podamos llegar a hacer en un modelo de Machine Learning tradicional, desde el desarrollo hasta la producción, hasta el funcionamiento futuro, reentrenamientos, etcétera. Todo lo podemos mantener dentro de la plataforma. Pero no solo de Machine Learning clásico, ¿vale? Que es algo que sí que pues, es un poquito más conocido, sino que qué pasa con aquello que es nuevo, que serían los LLMs o toda la parte de IA generativa, que pues al final requiere de muchas herramientas porque a nivel analítico es complicado y pues cuando vemos arquitecturas que se encuentran fuera de lo que es Databricks, pues vemos muchos componentes separados. ¿Qué tenemos en Databricks para esto? Pues tenemos desde lo clásico, ¿vale? Si queremos preprocesar datos, queremos extraer PDFs, lo tradicional, tenemos PySpark, podemos hacerlo sin ningún problema. Después, para base de datos vectorial, tendríamos Vector Search. Tenemos una base de datos vectorial en la cual podemos almacenar datos como vectores. Esto nos permite hacer búsquedas vectoriales, generar prompts dinámicos, de forma que hacemos consultas eficientes a nuestro chatbot. Y después, a la hora de crear el chatbot, tenemos desde los modelos fundacionales, como Llama 3, por ejemplo, que es uno así más conocido, el cual nos permite o directamente utilizar ese pequeño LLM o hacerlo un fine-tune para hacerlo crecer y poder crear un modelo más complejo nosotros, hasta modelos como DBRX, que luego hablaré también un poquito más de él. Sería un modelo un poco más complejo, bastante más complejo que ha creado Databricks, ¿vale? Que sería un modelo muy eficiente que se encuentra dentro de la plataforma de Databricks, o modelos externos, si queremos incluir, por ejemplo, OpenAI, porque de nuevo estamos acostumbrados a trabajar con él, tenemos directamente acceso y conexión muy sencilla desde Databricks, ¿vale? Con la parte de modelos externos.
cosa que hace que, de nuevo, sea muy sencillo todo el proceso de crear un chatbot, implementar el chatbot y después añadir una capa, por ejemplo, en un contenedor, para poder crear un front y darle un front a ese chatbot, para que conecte al que está servido directamente en Databricks, ¿vale? Siguiendo con ese tema que estás comentando de desarrollo de modelos, pero sobre todo en IA generativa, suele haber una pregunta que seguro que es duda para mucha gente, y es que si tienes la posibilidad de crear tu propio modelo o solo puedes utilizar los que ya hay predefinidos en la plataforma. Pues como he comentado, tenemos predefinidos pues tanto modelos fundacionales, modelos clásicos, que son modelos más pequeñitos, que están entrenados con datos, funcionan, pero necesitan de más trabajo por tu parte para que sean realmente útiles. Tenemos DBRX como modelo más complejo, tenemos modelos externos como OpenAI o el que se nos ocurra, ¿vale? También Google tiene el suyo, etc. En este caso se nos permite desde pues, crear nuestro modelo desde cero, si nos apetece abrirnos un notebook, intentar crear un modelo desde cero a partir de nuestros datos que tengamos almacenados en nuestro Lakehouse, lo podemos hacer sin ningún problema. Es muy complicado, pues necesita mucha información para comportarse, pero lo podríamos hacer. Y después podemos partir de estos modelos que acabo de comentar, modelos sencillos, fundacionales o modelos como DBRX, y podemos nosotros agregarles información para que aprendan de nuestra propia información, haciendo que sean más ricos, más especializados y sepan responder mejor a nuestras preguntas. Tanto esto como con los modelos externos. De nuevo, los que hayan trabajado un poquito con OpenAI, sabemos que OpenAI también podemos hacerlo en tuneo, tanto a base de ejemplos, ¿vale? Un one shot, few shot, pues le hacemos un ejemplo de preguntas para que aprenda, como que le podemos meter más datos con un fine tune, enriquecer el modelo, hacerlo más robusto, hacerlo más específico para nuestros datos. Sin ningún tipo de problema, lo podremos hacer en Databricks. Profundicemos un poco más en lo que decías del DBRX. ¿Qué nos aporta adicionalmente? El DBRX es un modelo LLM creado en Databricks, integrado dentro de la plataforma, por lo cual, si lo utilizamos dentro de la misma, nos va a permitir trabajar de forma más sencilla, el cual no llega a tener tantos parámetros, no llega a tener un entrenamiento tan extenso como OpenAI, pero a nivel de rendimiento sí que es más eficiente que OpenAI a la hora de responder a las preguntas. Vale. Entonces, ¿qué nos ofrece? Pues nosotros, si estamos trabajando, es decir, tenemos nuestra infraestructura dentro de Databricks o la montamos y tenemos la duda entre utilizar un modelo u otro, evidentemente habrá que hacer sus pruebas, habrá que ver cuál se comporta mejor, cada uno será mejor para un caso, pero si nosotros utilizamos un modelo que directamente está dentro de la plataforma, sin tener que llamar a un servicio externo, a la hora de medir el rendimiento, a la hora de generar estas respuestas, siempre tendremos mejor rendimiento, mejor eficiencia. Entonces, pues es otro abanico, otra herramienta que surge también que podemos utilizar, otra opción que habría que analizar y que la verdad que con el poco tiempo que lleva se comporta muy bien. Siguiendo con esta relación de la IA y Databricks, otra de las funcionalidades, o mejor dicho, herramientas que tenemos es la de Feature Store, que también comentabas antes. ¿Qué nos podría ofrecer sobre un almacenamiento tradicional? Nosotros cuando pensamos, es decir, a la hora de trabajar con los datos, parte de desarrollo, parte más conocida, no nos aportaría tanto, pero donde viene realmente el valor que tiene el Feature Store, recordar un poquito lo que he comentado antes, sería un almacenamiento en el cual nosotros tenemos una vista de datos y que podríamos tener esa vista mantenida en el tiempo. A la hora de poner estos modelos a funcionar, modelos en producción, nosotros pensemos, por ejemplo, en un caso de streaming, caso de tiempo real. Me van entrando datos y conforme me entran datos, yo quiero que mi modelo automáticamente devuelva predicciones, ¿vale? Estos datos supongamos que entran cada minuto y a partir de aquí, pues, mi modelo tiene que hacer las predicciones. ¿Qué hace el Feature Store? Lo que hace es almacenar una imagen de los datos ya transformados. Todo el proceso de LEDA a veces puede ser un proceso sencillo, a veces puede ser un proceso muy complejo, en el que partamos de 500 tablas y estas 500 tablas las tengamos que unificar. Una vez las tenemos unificadas, le añadimos los datos nuevos que me están entrando de los sensores y entonces hago las predicciones. Si yo espero que cada vez que me entre dato nuevo se tengan que hacer todas estas transformaciones, luego se le añade el dato y luego se dé la predicción, no podré conseguir ese tiempo real o será muy difícil o necesitaré muchísima computación para que esto realmente funcione. En cambio, yo necesito respuestas en cuestión de un segundo, cuestión de medio segundo. ¿Qué me permite el Feature Store? Pues yo directamente todas las transformaciones previas que he comentado de las 500 tablas ya las tengo realizadas, las almaceno en esa capa virtual en la cual, mediante un job, yo voy actualizándola todo el tiempo que yo quiera, ¿vale? De forma que siempre está actualizada. ¿Entra nueva información? Pues yo cargo la información que tengo en el Feature Store, añado esa información, hago las predicciones. Consigo muchísima mayor eficiencia.
Además de, no solo a nivel de resultados, si yo siempre tengo una imagen de cómo van a ser mis datos, los datos que van a entrar en mi modelo, yo puedo hacer fácilmente un análisis de pues, sesgos en los datos, información en los datos, valores faltantes que pudieran llegar a aparecer por cualquier motivo, estadísticos de cualquier tipo sobre los datos y al final tener monitorizados qué está entrando en mi modelo y con qué estoy utilizando yo para tanto entrenar como predecir, de forma que pues, le puedo dar un seguimiento mucho más complejo. En cuanto a estos modelos de Machine Learning que hablamos dentro de Databricks, ¿esta plataforma nos puede servir como plataforma de despliegue y producción? Claro que sí. Es decir, para toda la parte, hemos estado hablando sobre todo de la parte de entrenamiento, pero para toda la parte de despliegue y producción tenemos lo que hemos comentado, tenemos MLflow, ¿vale? MLflow nos permite toda la parte de despliegue y producción, la parte de serving que tiene MLflow nos facilita muchísimo la vida con esto. Además, tenemos Unity Catalog, en el cual podemos desplegar nuestros modelos, podemos almacenarlos ahí y simplemente con 3 clics, no me acuerdo si eran 2, 3, pero estaba ahí, podías desplegar tu modelo, ponerlo a funcionar, generar un endpoint y que directamente lo puedas llamar tanto desde fuera como desde tus propios jobs dentro de Databricks. Por lo cual es muy, muy sencillo, ¿vale? Para el que no lo haya visto, os invito a verlo, que la verdad que es muy, muy sencillo el poner un modelo en producción una vez ya lo tenemos entrenado dentro de Databricks. Pues vistas todas estas ventajas y funcionalidades nuevas que nos puede aportar Databricks, ¿tú qué consejo le darías a una empresa que está dudando en implementarlo o no? Que pruebe. Es decir, sobre todo para aquellas empresas que no hayan trabajado nunca con Databricks, que se informen un poquito más, ¿vale? Que analicen un poquito cómo son sus datos, ya que al final lo hemos comentado muy por encima al principio con el tema de Databricks, pero es una plataforma basada en Spark. Spark es un framework de procesamiento distribuido. Cuando tú tienes mucha información e intentas crear tus procesos, necesitas muchísimo trabajo para que vayan en tiempo, funcionen bien, tal. En este caso, basándonos en Spark, tenemos esa ventaja sobre estos datos. Si trabajamos con grandes volúmenes, nos va a ofrecer mucha ventaja. Si queremos desplegar modelos de forma rápida, de forma sencilla, nos va a dar muchas ventajas. Si queremos integrar con otras herramientas, nos va a dar muchas ventajas. Al final lo que recomiendo es explorarlo, probarlo, hacer prueba con ello y que al final, para prácticamente cualquier problema que tenemos con los datos, va a ser útil, va a funcionar bien y es una gran opción. Genial, pues ahora ya tenemos una visión general de lo que nos aporta la plataforma, hemos visto puntos clave, hemos visto la relación de Databricks e IA. Por lo tanto, ahora queda la sección final del programa, que es la IA interrogativa, que es donde ChatGPT pone a prueba al invitado. ¿Estás preparado para ello? Bueno. Tienes miedo, te lo noto, ¿eh? Sí, un poquito. Vale, a ver, voy a crear un prompt en ChatGPT y van a salir varias preguntas. Yo voy a escoger cuántas tienes que responder. Vale. Voy a empezar por lo que me decías al principio del programa, que los videojuegos introdujeron un poco tu carrera hacia todo este mundo tecnológico. Así que le voy a decir... estoy abriendo ya. Voy a poner, crea una pregunta para un invitado de un podcast sobre IA a la que le gustan los videojuegos y que empezó en el mundillo tecnológico gracias a ellos. No te pongas nervioso que no va a salir nada personal ni nada tuyo. No. Nunca te lo esperes. A ver qué sale por aquí. Me gusta esta, ¿eh? Venga, va, esta va a ser la primera. ¿De qué manera crees que los videojuegos han influido en el desarrollo de la IA? Y si crees que ha influido de alguna manera. Entiendo que, pues, por ejemplo, yo recuerdo que en los 90, que yo soy del año 93, mis padres me regalaran la Play 1, la primera que hubiera. Y yo recuerdo que tenía el FIFA 98 porque me lo regalaron un primo mío. Y ya se escuchaba de aquí el concepto de IA como quien que controlaba el equipo contrario, simulando un comportamiento humano y de deportista. ¿Qué pasa? Que ya era muy malo porque yo recuerdo tirar desde el medio del campo y el portero no daba una. Pero yo creo que esta pregunta se refiere un poco a... claro, por ejemplo, desde los 90, el ejemplo que pongo, hasta el 2024 que estamos a día de hoy, en este mundo tecnológico, ¿cómo ha evolucionado? ¿En relación con los videojuegos o en relación? Como quieras. Vale. A ver,
¿Cómo ha evolucionado? Principalmente el por qué ha evolucionado tanto la IA, o uno de los principales motivos por los que ha evolucionado tanto la IA desde este 93 o 94 que nací yo, sí, hasta ahora, es por los datos. Es decir, en el 93 pues las empresas tenían datos, tenían información, pero no se almacenaba esa información de forma tan consistente. Con el paso del tiempo sí que empezó la gente a darse cuenta de, oye, ¿y si yo en vez de mis datos solamente analizarlos, los voy guardando y intento hacer cosas con ellos? No solamente hago análisis a pasado, sino qué pasa si yo intento predecir mi comportamiento, saber cómo me va a funcionar. A raíz de esto empiezan a surgir tecnologías para poder trabajar con ellos. Como se van acumulando con el paso de los años, pues van apareciendo tecnologías como Spark en este caso, para poder trabajar con grandes volúmenes de datos. Y así, a partir de esto van surgiendo soluciones. Necesidades de pues, crear chatbots, porque es algo muy interesante para la atención al cliente, para casos de este estilo, pues aparece OpenAI como primera herramienta grande o conocida al respecto. También aparecieron otras paralelamente, pero la más conocida. Y así, pues, de forma evolutiva. Es decir, conforme surjan necesidades o la gente se empieza a dar cuenta de necesidades, pues van surgiendo herramientas, en este caso de la IA, para intentar solucionarlos. ¿Cómo afectan los videojuegos? Por intentar darle un punto también. Sí. De momento muy bien relacionada la pregunta. Ahora lo intento. A ver, la parte de los videojuegos. También es verdad que en la gente, sobre todo en la gente joven, lo que se empieza a ver mucho es, si tú naces y directamente o a los pocos años ya estás con videojuegos, ya estás viendo, te vas interesando por la tecnología, cosa que antes pues no era tan común porque la gente no podía tener esto. Y ahora sí que pues todo el mundo nos hacemos la pregunta de pues el equipo contrario, que en teoría está controlado por IA y ahora parece que esa IA hace cosas, ¿cómo estará hecho? ¿Cómo funciona esto? ¿Puedo yo hacerlo? ¿Puedo trabajar con ello? Entonces es verdad que sí que empiezas a surgir más duda o conocimiento por parte de la gente, lo cual pues genera más necesidades. Claro, genera más necesidades y genera más evolución en la IA. Al final, pues si la gente lo quiere, a la gente le gusta, pues las empresas también harán más. O las empresas grandes también harán más. Pues creo que más o menos. No, muy bien relacionado. A mí me gustó esa relación. Vamos con la segunda. Porque por aquí hay más. Esta me gusta. ¿Qué papel crees que la IA puede jugar en la creación de experiencias de juego más inmersivas y personalizadas? ¿Y qué te gustaría ver en el futuro relacionado con esto? A ver, ¿cómo puede participar la IA en crear aventuras más inmersivas? Al final la IA, como hemos comentado, es capaz de aprender de prácticamente cualquier información. Si nosotros creamos un modelo tomando como base lo que, por ejemplo, está hecho en OpenAI. Entonces tenemos un modelo que está entrenado con datos genéricos, ¿vale? Datos que no tienen nada que ver contigo. Entonces, cuando tú le preguntas, te va a hacer respuestas genéricas. En cambio, si tú le dices a la IA, por ejemplo, quiero que me respondas como si fuera Homer Simpson, y quiero que, es decir, toda la información que tú le quieras meter en ese prompt, la IA se va a comportar de forma diferente y te va a dar una experiencia personalizada para ti, para lo que tú le hayas pedido. Y si además lo entrenas con aún más información y le dices ya directamente cómo tiene que actuar en todos los sentidos, lo hará así. Extrapolando esto de OpenAI a, por ejemplo, los videojuegos, pues tú directamente puedes tener un videojuego base, entre comillas, ¿vale? Lo que se ha creado de forma genérica para todo el público y que tú además, por ejemplo, le puedas meter toda la información sobre ti mismo, sobre tus gustos, sobre tu historial de lo que has jugado, etcétera, y que esto pudiera como reentrenar o hacer un fine-tuning del videojuego, así hablando ya un poco más friki, y que te dé una experiencia mucho más personalizada para ti, sabiendo lo que te gusta, sabiendo lo que esperas, sabiendo cómo quieras que se comporte toda esa parte. Entonces yo creo que en ese punto sí que podría ser muy interesante. Genial, Sergio. Pues vamos a dar por finalizado aquí el programa. Muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Espero que lo pasaras bien también. Muy bien. Así que damos por cerrado este cuarto episodio ya de IA Tech Talks. Si os gusta nuestro contenido, recuerdo que os dejo por aquí el link para suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.